Hola, bienvenidos a este video. En este video vamos a hablar sobre la distribución de frecuencias. Bueno, la distribución de frecuencias es esta tabla que podemos observar, donde tenemos 10 columnas. Aquí podemos ver que la primera columna se llama clases, también le llegan a llamar categorías. La segunda columna se llama intervalo de clase, la tercera límites exactos, la cuarta marca de clase, la quinta es frecuencia absoluta simple, frecuencia relativa, frecuencia acumulada relativa, frecuencia complementaria y frecuencia complementaria relativa. Esta distribución de frecuencias depende del autor, el libro que ustedes estén llevando. Cada autor hace diferente la tabla. No hay una regla, bueno, sí hay reglas, pero no establece que forzosamente sea de esta manera o de otra. Entonces, para nosotros poder hacer una distribución de frecuencias, o para lo que nos sirve esta distribución de frecuencias, es precisamente cuando nosotros estamos analizando o tenemos alguna inquietud, ¿sí? Entonces, lo primero que nosotros ya tuvimos que haber hecho es haber hecho una encuesta, una entrevista a diferente grupo de personas. Y de ahí obtener datos. Ustedes ya saben que existen datos cualitativos y datos cuantitativos. En este caso, en este ejemplo que vamos a hacer, dice: se tiene el peso en kilogramo de 20 estudiantes de preparatoria del segundo semestre. En la primera columna ustedes observen, aquí dice datos obtenidos. Son tal cual los obtuvimos. Acuérdense, esto está en kilogramos. 45, 65, así. Entonces, lo primero que nosotros necesitamos hacer forzosamente es ordenarlos, ya sea de forma ascendente o descendente, o de menor a mayor o mayor a menor. Esto nos va a servir para más adelante. Entonces vamos a empezar a tratar de llenar nuestra tablita de distribución de frecuencias. Entonces, paso 1, clases o categorías. Como les menciono, columnas ya sabemos que son 10 columnas. Sí, ya las mencioné anteriormente. Lo que en realidad ahorita vamos a hacer con este paso 1 es definir cuántas filas hay. Aunque aquí aparentemente nosotros ya pusimos unos números de filas, vamos a ver cómo se obtiene ese número de filas. Les menciono, hay muchas formas para obtener este número de clases o categorías. Para datos cuantitativos, que este es el ejemplo para datos cuantitativos, o sea, números, lo primero que vamos a definir es n. N va a ser el número total de datos. En este caso, el ejemplo dice que le tomamos la estatura a ¿cuántos estudiantes? A 20. Entonces, n vale 20. Para obtener estas clases o categorías hay distintas formas. Nosotros vamos a utilizar una que se llama regla de Sturges. No sé cómo se pronuncia. Esta regla nos dice que el número de clases es igual a 1 más 3.3 por el logaritmo de n. Entonces vamos a empezar. ¿Cómo? Sustituyendo el valor de n, que ya dijimos que en este caso es 20. Su logaritmo de 20. El logaritmo de 20 nosotros lo vamos a obtener con nuestra calculadora. El logaritmo de 20 es igual a 1.30.
Con 2 decimales es más que suficiente. El procedimiento que sigue ahora es multiplicar. El 1 lo dejamos aquí. Multiplicamos 3.3 por 1.30. Eso nos da 4.29. Finalmente, sumamos 1 más 4.29, nos da 5.29. Como estamos hablando de clases, categorías o el número de filas, no podemos decir que vamos a colocar 5 filas y media o 5 filas 8, 5 filas punto 8 quiero decir. Entonces este número lo tenemos que redondear, ¿sale? Cuando este número, los decimales, sea menor a 0.5, lo redondeamos al número más bajo, que en este caso sería 5. Si este número fuera mayor a 0.5, sería 6. Como 0.29 es menor a 0.5, nuestro número de clases sería 5. Pues aquí ya definimos que vamos a tener 5 clases. Las dos restantes no nos van a servir para nada, ¿no? Vamos a tener 5 clases. Entonces esto es simplemente para obtener la columna número 1, que se llama clases o categorías. Entonces ya pasamos el 1. El paso 1 ya vimos que era para definir las clases, que nos salieron 5, ¿verdad? Ya vimos que el número de filas es 5. Ya podemos ver aquí que ya está dividido en 5. Aquí voy a anotar de todas formas que n era el total de datos y n valía 20. Entonces voy a anotar que el número de clases salió 5. Entonces vamos a sacar o vamos a obtener la segunda columna, que se llama intervalos de clase. Para esto, antes de obtener los intervalos de clase, también vamos a sacar una cantidad que se llama amplitud del intervalo. Entonces la A la voy a definir como amplitud del intervalo. Y la amplitud del intervalo también vamos a obtener otra cosa que se va a llamar rango. El rango lo vamos a obtener el dato mayor menos el dato menor. Así vamos a obtener el rango. Maestro, ¿cuál es el dato mayor y el dato menor? Ahorita les digo cuál es. Y finalmente, para sacar la amplitud, nosotros tenemos la fórmula que es rango sobre el número de clases. Ok, entonces el rango. Ustedes acuérdense que al inicio nosotros dijimos que tenemos que ya tener ordenados los datos, ¿verdad? Entonces vamos a regresarnos a donde tenemos los datos. Aquí los tenemos. Entonces el dato mayor pues es el dato más grande, que en este caso es 88. Y el dato menor, si los ordené de menor a mayor, pues será el primero que tengo en mi columna. Entonces es 88 menos 40. Pues aquí sería 88 menos 40. El resultado es 48. Si yo obtengo mi rango de datos, entonces para obtener la amplitud es el rango, que en este caso es 48,
sobre el número de clases, que ya lo tuvimos, que es 5. Vamos a hacer esa división. Nos da 9.6. Aquí una atención, una nota. Aquí una nota. La amplitud, si estamos trabajando con números enteros, la amplitud la dejamos como entero. Por ejemplo, en este caso la amplitud es 9.6. Utilizamos el mismo criterio. Si es menor a 0.5, la ponemos en 9. Si es mayor a 0.5, el decimal, la subimos a 10. En este caso es 9.6, por lo tanto la amplitud va a ser 10. Entonces la nota dice, si son números enteros, la amplitud la dejamos entera, ¿ok? No todas las veces vamos a trabajar con números enteros. Digamos que estamos trabajando con números que tienen un decimal. Aquí voy a poner números. No significa nada. Supongan que estamos trabajando con estos números. Lo que podemos observar es que tiene un decimal. Entonces, si la amplitud nos saliera, un ejemplo, 3.71, aquí no la debemos de redondear a un número entero, porque estamos trabajando con también números decimales. Lo que sí podemos hacer es redondearla a un número decimal, y seguimos el mismo criterio. La tenemos que dejar a un decimal, ¿sí? Entonces vamos a trabajar con este segundo decimal. Si este segundo decimal es menor, ahora sí que 0.5, lo redondeamos al más bajo, que sería 7. Si este decimal es mayor, aquí no es que sea 0, aquí debería ser 75, ¿sí? Si este número es menor a 0.75, lo bajamos a 7. Si este número es mayor a 0.75, lo subiríamos a 8. Y nos quedaría 3.7 o 3.8. En este caso nos quedaría la amplitud 3.7. Con más decimales. Y es lo mismo. Si estamos trabajando con 2 decimales, ahora nuestra amplitud, independientemente del número que sea, nuestra amplitud va a ser un número y debe tener 2 decimales. 2 decimales. Si aquí estuviéramos trabajando con 3, nuestra amplitud, un número entero. Bueno, espero que se entienda esto de la nota. Es más o menos para explicarles. Entonces ya obtuvimos la amplitud. Entonces esta es la importante en este paso número 2, la amplitud. El primer intervalo inferior, estos son los inferiores, superiores, inferior, superior. Entonces el primer intervalo inferior es el dato menor. En este caso ya lo tenemos, aquí el dato menor es 40. Entonces en este caso es 40. Si me preguntan, maestro, ¿de dónde está ese primer dato menor? Nos regresamos y aquí vemos que el dato menor es 40. Entonces ya tenemos el primer intervalo inferior, que es 40. Ahora, para obtener el primer intervalo de clase superior, le sumamos la amplitud. 40 más 10 nos darían 50.
Ahora, ¿cómo elijo el siguiente intervalo de clase inferior? Es muy sencillo. Al intervalo superior anterior, que es 50, si estamos trabajando con números enteros, le sumamos un número entero. Entonces el siguiente sería 51. ¿Sí? Esto es cuando estamos trabajando con números enteros. Y lo mismo pasa, si estamos trabajando con decimales, se le suma un decimal posterior. Entonces ya tenemos el siguiente intervalo de clase inferior. Aquí regularmente se utiliza una línea, ¿verdad? Entonces el siguiente, ¿cómo lo obtenemos? A 51 le sumamos 10, nos da 61. ¿Cuál sería el siguiente? Sería este, inferior anterior más 1, 62. El otro le sumamos 10, 72. El siguiente es el límite superior anterior, que es 72 más 1, 73. Le sumamos 10, 83. El siguiente es 84. Y le sumamos 10 es 94. Y ya terminamos nuestra segunda columna. Algo que dejamos o que tenemos que tener bien en claro es que este número que está aquí, que es el último límite superior, este último límite superior siempre debe ser mayor o igual al dato mayor. ¿Sí? Anótenlo, que no se los olvide. Siempre este valor debe ser mayor o igual al dato mayor. Por eso se eligen los intervalos de clase, ¿verdad? Espero que no tengan ninguna duda. Continuamos con el paso número 3, que dice límites reales, o exactos. En este paso, les digo, aquí todo depende de los autores, del libro que ustedes estén usando, como ustedes quieran. Esta es una forma de hacerlo de tantos autores que hay. Entonces ya vamos en el paso número 3, que se llama límites reales o exactos. Ustedes pueden ver que ya la tabla la vamos llenando poco a poco. Y ustedes me pueden preguntar, maestro, pero no hemos utilizado todos los datos, nada más el dato mayor y el dato menor. Poco a poco iremos utilizando los datos. Para los límites reales o exactos, cuando son números enteros es muy sencillo. Vamos a ponerle, primero vamos a encontrar un valor. Vamos a ponerle un v. Para este valor v, acuérdense que estos son inferiores, estos son superiores. Y se llaman intervalos, ¿verdad? Este es intervalo inferior, intervalo superior. Acá también este va a ser límite inferior y este va a ser límite superior. Ok. Entonces, para encontrar este valor, lo pueden hacer con cualquiera de los límites inferiores, pero yo lo hago con el último intervalo inferior. ¿Cuál es el último intervalo inferior? Nos vamos aquí a los intervalos. El último es este que está aquí en la clase 5 o en la categoría 5, que es 84. ¿Sí? Entonces este valor es 84 menos, fíjense aquí es menos el intervalo superior anterior. Entonces otra vez, para encontrar este valor
es el último intervalo inferior. El último intervalo inferior, aquí está. Este es el último intervalo inferior. Es el último intervalo inferior. Le vamos a restar el intervalo superior anterior. Estos son los intervalos superiores. ¿Cuál es el anterior? Este. Entonces le vamos a poner intervalo superior anterior. Es 84, le vamos a restar 83. Y estos dos valores los vamos a dividir entre 2. Entonces 84 menos 83 nos va a dar 1. Y abajo 2. Esto se llama la división 1 entre 2. Este valor nos va a dar de 0.5. Entonces este valor es el que nosotros tenemos que considerar. ¿Qué vamos a hacer con ese valor? Con este valor, a todos los intervalos inferiores se lo restamos. Otra cosa, se lo restamos. Entonces el primer intervalo es 40 menos 0.5, que me va a quedar acá 39.5. Al que sigue 51 menos 0.5, nos va a quedar 50.5. 62 menos 0.5, nos va a quedar 61.5. Que sigue 72.5. Y finalmente 83.5. Ok, entonces ya se lo restamos. Y a todos los intervalos superiores, a todos intervalos superiores, se lo sumamos. A 50 le vamos a sumar 0.5, me queda 50.5. A 61 más 0.5, me queda 61.5. 72 más 0.5, 72.5. 83 más 0.5, 83.5. Y 94 más 0.5, 94.5. Y terminamos con nuestra columna número 3. Muy bien, vamos con el paso número 4, que se llama marca de clase. Esta marca de clase es muy útil para cosas que se van a ir viendo posteriores. Entonces es fácil calcularla, ya no es que sea cosa de otro mundo. La marca de clase es el punto medio de un intervalo. Entonces, entre los extremos de cada intervalo, el cual se obtiene sumando los dos extremos del intervalo y después lo dividimos entre 2. Esta marca de clase muchos autores la sacan con los intervalos de clase, que es la columna número 2, o con los límites de clase, que es la columna número 3. Entonces aquí ustedes lo pueden sacar con la columna número 2, que es esta, o con la columna número 3. Lo único que va a cambiar pues es el punto medio, ¿verdad? Pero pues con la que ustedes la quieren hacer es correcta. En este caso nosotros lo vamos a hacer con la columna número 2. Entonces dice que para obtener la marca de clase, que es XY, Y significa la clase, ¿verdad? De hecho aquí debería ir la Y. Entonces la X1 significa que
La marca de clase 1 se obtiene sumando su intervalo inferior con su intervalo superior. Entonces en la primera clase o categoría, que es esta, su intervalo inferior es 40, su intervalo superior es 50, y después de que lo sumemos lo dividimos entre 2. Entonces 40 más 50 nos va a dar 90. 90 entre 2 nos va a dar 45. Y ese valor es el que vamos a colocar nosotros aquí. 45. Entonces vamos a sacar la segunda marca de clase. La segunda marca de clase. Otra vez, ahora utilizamos esta. Nos dice que el límite inferior es 51 y el superior 61. 51 más 61 entre 2. Vamos a hacerlo. 51 más 61 son 112. Y eso lo dividimos entre 2 y nos va a dar 56. Entonces ese valor lo vamos a colocar aquí. 56. Así tenemos que ir calculando cada una de las otras. Aquí serían 67, 78, 89. No la saqué mentalmente, bueno sí, pero sale con la misma fórmula. ¿Ok? Y así de sencillo es sacar nuestra marca de clase. Y ya vamos a la mitad. Continuamos con el paso número 5, que se llama frecuencia absoluta simple. Aquí todas las letras que puse aquí, bueno, aquí aparecen en mayúsculas. Es por a lo mejor el tema que elegí. Pero todas son minúsculas, tal como están aquí en la tablita. Nosotros vamos aquí. Aquí. Si nosotros vemos en este caso la letra F solita, es la frecuencia absoluta simple. ¿Y qué significa esta frecuencia absoluta simple? Es el número de elementos que se encuentran en una clase. Y en esta clase dentro de este intervalo. Ustedes ya deben saber qué es intervalo. Entonces en la primera clase, en la clase 1, el intervalo que tengo es de 40 a 50. Esta línea que se pone aquí significa que en esta clase se encuentran los números 40, 41, 42, 43, 44, 45, hasta el 50, ¿verdad? Entonces nos ahorramos todo esto, nada más ponemos el intervalo inferior y el intervalo superior. Pero en esta clase en realidad se encuentran todos estos números. Acuérdense que estamos hablando de kilogramos, ¿verdad? O sea, aquí tenemos en esta clase 1 desde los 40 kilogramos hasta los 50 kilogramos. Ok, entonces ya que entendimos eso, ahora sí puedo decirles qué hacen aquí ya los datos ordenados. Nosotros tenemos que buscar dentro de estos datos cuáles entran dentro de mi primera clase o categoría. Van a entrar todos los números que estén entre el 40 y el 50. Nosotros empezamos aquí y empezamos a bajar y nos paramos en el 48. Maestro, pero es hasta el 50. Sí, pero el que sigue ya es 51. Entonces ya se sale de nuestro intervalo de clase. En nuestra clase 1 van a caber estos números y los vamos a contar. 1, 2, 3, 4, 5.
1, 2, 3, 4, 5. Entonces, en mi primera frecuencia, yo voy a tener 5 datos. Ok, ahora tengo que ir a la segunda clase. Aquí está la clase 2. La clase 2 entran desde los 51 hasta los 61. Entonces aquí está 51 hasta el 61. Hasta aquí, porque lo que sigue ya es 65. Entonces nuestra clase 2 va a tener 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 elementos. Así que le vamos a poner 8 elementos. Vamos a la clase número 3. Y esta arranca en 62 y termina en 72. Aquí en 62. El 65 pues es mayor que 62, ¿verdad? Aquí hasta el 72. Entonces nos tenemos que parar aquí justamente porque el que sigue ya es 73. Entonces aquí iría nuestra clase 3. Nada más tenemos 2 elementos. Vamos con la siguiente. Con la clase 4. Empieza en 73 y termina en 83. Entonces comienza en 73 y casi tenemos todos. Pero último, ¿por qué no? Porque ya es mayor de 83. Entonces aquí tenemos nuestra clase 4. ¿Y cuántos elementos tenemos? 1, 2, 3, 4. 4. Y en esta, nuestra última clase, que está entre el 84 y el 94, nada más tenemos un elemento. Hay que ponerlo. Este ejemplo es muy sencillo porque lo estoy haciendo con 20 datos, ¿verdad? Pero no son con 20 datos, pueden ser muchos más. Pero para que sea un ejemplo simple y fácil, lo hago con 20 datos. ¿Cómo me doy cuenta que estoy bien? Al finalizar esta columna, que se llama frecuencia absoluta simple, esta columna, yo sumo estos valores. Vamos a sumarlos. 5 más 8, ¿cuánto es? 13. Más 2, 15. Más 4, 19. Más 1, 20. Si ustedes recuerdan, el número total de datos es 20. Entonces ahí forzosamente les debe dar el número total de datos. Siempre. Si estamos trabajando con 100 datos, al ustedes hacer esta columna y llenarla, les debe dar exactamente los datos que son. No les puede dar menos ni más. ¿Sale? Ese es un pequeño truco para que ustedes sepan que están bien. Les va a dar exactamente el número de datos con el que están trabajando. Y aquí se termina la columna número, que es 1, 2, 3, 4, 5. Vamos con la columna número 6. Entonces vamos con el paso número 6, que es la frecuencia relativa. Es esta. Esta frecuencia relativa, que en realidad debe ser en minúsculas, es la frecuencia absoluta simple de esa clase entre n, que n es el total de datos. Entonces para obtener la primera frecuencia absoluta, aquí le vamos a poner 1 porque es de la clase 1, aunque si no se lo quieren poner no se lo pongan. Le vamos a poner la primera frecuencia absoluta simple, que en este caso la primera que tenemos es 5. Entonces aquí iría 5 entre el total de datos, que el total de datos nosotros ya dijimos que es 20. 5 entre 20, ¿a qué es igual? 5 entre 20. 5 entre 20 es lo mismo que 0.25. 0.25.
Esta cantidad la pueden representar así, o ustedes la pueden representar como porcentaje. Para representarla como porcentaje, pues nada más multiplican esa cantidad, la multiplican por el 100%. Y esto les va a dar 25% o 0.25. Cualquiera de los dos valores es correcto. Vamos a poner aquí 0.25. Vamos a sacar la segunda frecuencia relativa de la clase 2. Es la frecuencia absoluta simple, que en este caso es 8 sobre 20. ¿Cuánto es 8 sobre 20? Nos da 0.4, o que es lo mismo que el 40%. Vamos con la tercera. En la tercera tenemos que es el número 2 entre 20. 2 entre 20 es 0.1, o lo que es lo mismo, 10%. Vamos con la que sigue. La que sigue es 4 sobre 20. 4 sobre 20 es lo mismo que 0.2, o el 20%. Y la última es 1 entre 20. 1 entre 20 es 0.05, que es lo mismo que el 5%. Lo ponemos aquí. Y terminamos. Aquí, como sabíamos que estábamos bien, pues nos tenía que dar el total de datos, ¿verdad? Nos daba 20. Acá no nos tiene que dar 20, pero como son porcentajes o son fracciones, aquí al sumar todo esto nos debe dar 1. ¿Ok? Siempre nos debe dar 1. Hay veces que no nos da cuando hacemos fracciones de 1 entre 3. Porque sabemos que 1 entre 3 nos va a dar indefinidamente, ¿verdad? Entonces, pero en este caso, cuando son fracciones así, este número se va a hacer muy cercano a 1. Pero muy cercano. No les voy a quedar 0.84, eso está mal. Muy cercano es esto. Esto no. Si ustedes suman 0.25 más 0.4, les da 0.65. Más 0.1, 0.75. Más 0.2, 0.95. Más 0.05 les da 1. Esa es la clave para saber si en la frecuencia relativa o en esta columna, que es la columna número 6, están correctos. Les debe dar 1 o muy aproximado a 1. Entonces continuamos con la número 7, que se llama frecuencia acumulada simple. Aquí debería ser FA. Es nuestra columna número 7. Para empezar a obtener estas frecuencias acumuladas simples, hay que tratar de seguir el siguiente procedimiento. Es la suma de todas las frecuencias simples de la clase anterior y la correspondiente a la clase que se está trabajando. Entonces, estas son las frecuencias simples, ¿sí? Frecuencias absolutas simples. Entonces, vamos a utilizar esta columna. Nos dice que es las frecuencias anteriores a esta. Si ustedes vemos anteriores, o sea, hacia arriba, pues no hay ninguna porque es de la primera clase. Y a esa le vamos a sumar con la que estamos trabajando, que en este caso es 5. Entonces, como no hay nada que sumar a 5, aquí se repite el 5. Si nos vamos a la clase número 2, tenemos el número 8. Entonces tenemos que sumar las anteriores, que en este caso es 5, con la actual, que es 8. 5 más 8 son 13. Nos vamos a la clase número 3. En esa clase número 3 tenemos la frecuencia 2. La sumamos con 8, nos da 10. Más 5, 15.
aquí iría 15. A la número 4 sumamos 4, seguimos hacia arriba, más 2, 6, más 8, 14, más 5, 19. Y vamos a la última clase, 1 más 4, 5, más 2, 7, más 8, 15, más 5, 20. Como pueden observar, el último número, o en la última clase o categoría, el número que nos debe dar debe ser exactamente n, que es el número total de datos. ¿Ok? Y así pueden comprobar que están bien. Y así de sencillo se hace la columna 7. Entonces continuamos con el paso 8, o la columna número 8, que se llama frecuencia acumulada relativa. Al hablar de frecuencia relativa, siempre se obtiene haciendo una división. Pero en este caso lo que vamos a dividir, es la frecuencia acumulada simple entre el total de datos. ¿Ok? Entonces la primera frecuencia acumulada relativa es la primera frecuencia acumulada, que en este caso es 5, y lo dividimos entre 20. 5 entre 20 nos da 0.25. Vamos con la que sigue, que es 13. Entonces la siguiente es 13 entre 20. 13 entre 20 es 0.65. Estas también las pueden manejar si quieren ustedes como porcentaje, ¿verdad? Ya saben que nada más los multiplican por 100. Vamos con la tercera. Y en la tercera resulta que es 15 entre 20. 15 entre 20 nos resulta 0.75. Vamos con la cuarta. En la cuarta nos dice que es 19. 19 entre 20. Y eso nos da 0.95. 0.95. Y en la última nos da 20. Entre 20. Y eso nos da 1. Entonces, como podemos ver, estas columnas es difícil que nos equivoquemos. Siempre nos dan un valor, ya sea que sea el total de los datos o en las frecuencias relativas, lo que es casi equivalente o lo que debería ser 1. O si hablamos en porcentaje, pues el 100%, ¿verdad? Entonces terminamos con la columna número 8. Vamos ya casi a terminar nuestra tabla de distribución de frecuencias. Entonces ya casi para terminar, vamos con la columna número 9, que se llama frecuencia complementaria simple, o FC. Esta frecuencia complementaria simple hay que determinarla de la siguiente manera. Pongan atención, ¿sí? Para la primera clase se obtiene restando al total de las frecuencias, que en este caso es 20, la frecuencia simple de la primera clase. Ok, vamos a obtener primero esa. Nosotros sabemos que el total de las frecuencias son 20, porque es el total de nuestros datos. Entonces, para obtener la primera frecuencia complementaria, a este valor le vamos a restar la primera frecuencia simple. Entonces, a ese valor le vamos a restar de aquí. O sea, a 20 le quito 5, me van a quedar aquí 15. Pero esto, recuerden, nada más es para la primera frecuencia complementaria simple. Las subsecuentes se obtienen restando la frecuencia simple y de la clase la frecuencia complementaria de la clase anterior.
A esta frecuencia complementaria nosotros le vamos a restar la siguiente frecuencia simple. Entonces nosotros a 15 le vamos a restar 8. ¿Cuánto nos da si a 15 le restamos 8? Nos da 7. Ahora a esta frecuencia, para sacar la siguiente, le tenemos que restar la siguiente frecuencia absoluta simple. A 7 le quito 2, me quedan 5. A 5 le quito la siguiente, a 5 le quito 4, me queda 1. Y a 1 le quito 1 y aquí me da 0. El truco para saber si en esta columna estamos bien o estamos mal es que en la última clase o categoría nos debe dar 0. Entonces vamos con la última columna, que es la frecuencia complementaria relativa, o abreviada FCR. Como mencionamos, las frecuencias relativas siempre se hacen dividiendo. Entonces esta es al igual. Para sacar la primera frecuencia complementaria relativa es de la frecuencia complementaria simple entre el total de datos. La primera que nosotros tenemos aquí es 15. O sea, 15 lo dividimos. O sea, 15 dividimos entre 20 y nos va a dar aquí 0.75. Ya le dije, lo puedo manejar como porcentaje o como decimal. El que sigue, frecuencia complementaria relativa, pues es ahora sí que la siguiente frecuencia complementaria, que es 7 sobre 20. 7 sobre 20 me da 0.35. Seguimos 5. Aquí está 5 sobre 20 porque somos total de datos. Y esto me va a dar 0.25. La penúltima es 1 sobre 20. Y eso nos va a dar 0.05. Y la última, pues no es necesario hacerlo porque es, bueno, si quieren hacerlo, háganlo. La última es 0 sobre 20. Nos da 0. Y así es como nosotros llegamos a terminar nuestra distribución de frecuencias. Esta parte es muy importante para seguir en el análisis de los datos que hemos obtenido. Me pueden preguntar, maestro, ¿y para qué sacamos tantas frecuencias? Maestro, ¿para qué sacamos marcas de clase, etcétera, etcétera? Más adelante vamos a ver. De aquí uno ya puede sacar conclusiones, ¿verdad? Pero es muy fácil sacar conclusiones ya haciendo gráficas de pastel o haciendo histogramas, polígonos de frecuencias, etcétera, etcétera. Pues esto es todo. Nos vemos. Hasta la próxima.